Muy buenos días y sean bienvenidos. En este programa comenzaremos con las causas de hipertensión arterial, pero antes de eso vamos a repasar algunos aspectos. La presión arterial tiene como función garantizar el flujo de sangre continuo y en una sola dirección sin retrocesos desde el ventrículo izquierdo hasta la aurícula derecha. La presión en la aurícula derecha es de cero y por tanto la presión a la que el ventrículo izquierdo debe bombear la sangre depende de los factores que puedan dificultar este flujo y que en esencia son el gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre bombeada por el ventrículo izquierdo en un minuto y que depende del volumen de sangre que bombea en cada contracción y de las veces que se contrae, es decir, la frecuencia cardíaca, y de la resistencia periférica, que es el otro factor, es decir, gasto cardíaco y resistencia periférica, que es la resistencia que hacen los tejidos al paso de la sangre y cuyos mecanismos de regulación ya analizamos en el programa anterior. La presión sistólica es la presión más elevada que sale de la sangre del ventrículo durante la sístole y la presión diastólica es la presión mínima que se mantiene en las grandes arterias en el periodo en el que el corazón no está bombeando la sangre, diástole. Ambas tienen la función de garantizar que aún durante la diástole se mantenga una presión que garantice un flujo sanguíneo constante y en una sola dirección. La diferencia de presiones entre el inicio y el final del circuito permite un flujo constante y en una sola dirección, sin parada ni retroceso, y lo que garantiza eso es la presión arterial media. Las arterias elásticas se dilatan durante la sístole para coger la mayor cantidad de sangre sin tener que elevar la presión más de lo que es necesario. La diferencia entre la presión sistólica y la diastólica se llama presión diferencial. Es la cuarta presión de la que hablamos: sistólica, diastólica, media y diferencial. Y esta presión es mayor cuando hay que bombear mayor cantidad de sangre en cada sístole o cuando las arterias pierden su capacidad de distenderse durante la sístole, la elasticidad. Así hay una clasificación de hipertensión muy importante para comprender los mecanismos que puedan elevar la presión arterial. Hipertensión sistodiastólica, cuando se elevan de forma proporcional y manteniendo una diferencial normal, o sea, la diferencia entre ellas menor de 60 milímetros de mercurio, tanto la presión sistólica como la diastólica. Son la mayoría de los hipertensos. La fisiopatología se relaciona con el aumento de resistencia periférica, sea por la vía de la renina, sea por la regulación del sistema nervioso vegetativo. La mayor parte de los hipertensos tienen alteraciones en la regulación por la vía de la renina, sea local o sistémica. Hipertensión sistólica aislada, cuando se eleva la presión sistólica, pero la diastólica se mantiene en niveles, en valores, por debajo de 90 milímetros de mercurio. Es más frecuente en ancianos y en pacientes con aumento de volumen sanguíneo total. Los mecanismos que regulan la presión sistólica sin modificar la diastólica son dos. Uno, aumento de volumen de sangre de manera anormal, muy por encima de lo que debería ser. Dos, pérdida de la elasticidad de la aorta y los grandes vasos sanguíneos. Hablaremos de esto porque este tipo de hipertensión es muy importante. Hipertensión sistodiastólica desproporcionada, cuando se elevan ambas presiones, sistólica y diastólica, pero la diferencia entre ellas es igual o mayor a 60 milímetros de mercurio. Este tipo de hipertensión se observa en cualquier hipertensión en que se sume la pérdida de la distensibilidad de las aortas elásticas o un aumento anormalmente alto del volumen de sangre circulante con aumento de resistencia periférica. O sea, en estos hipertensos hay más de un mecanismo involucrado. Ahora veamos las causas de hipertensión arterial. En poco más de un 90% de los hipertensos no es posible identificar la causa. Se denomina hipertensión primaria, lo que no quiere decir que no tenga causa, quiere decir que aún no hemos logrado conocer la causa y que con los medios diagnósticos actuales no podemos identificar esta causa. Pero con método clínico podemos inferir algunos mecanismos que están involucrados en la génesis de esta hipertensión. No conocemos la causa, pero podemos identificar el mecanismo que lo produce. Entre ellos, genética. Muchos hipertensos tienen familiares cercanos que son hipertensos, con mucha mayor frecuencia que las personas no hipertensas. Existe un patrón genético familiar que no causa, favorece el desarrollo de la hipertensión arterial. Hábitos dietéticos, la causa, o sea, el factor más frecuente en los hipertensos, elevado consumo de sal. Esto causa que los riñones retengan agua, aumenta el volumen de sangre y además se eleva la cantidad de sodio en los tejidos, y esta cantidad de sodio elevada en los tejidos favorece la contracción de los músculos de las pequeñas arterias y
favorece por tanto el aumento de la resistencia periférica. Es frecuente que existan hábitos familiares que faciliten el consumo elevado de sal y entonces no le echen la culpa a la genética. Los pobres genes no tienen nada que ver con este consumo familiar excesivo de sal. Es la comida. Y eso, son personas, familias enteras que comen con cantidad de sal. Las dietas pobres en potasio y en calcio se han señalado como un factor que favorece también la aparición de hipertensión arterial, sin que se pueda establecer exactamente por qué. Pero en estudios que se han hecho se ha comprobado. La obesidad es un factor a tener en cuenta. Puede ser la obesidad causada por el consumo excesivo de calorías, muy frecuente, y sobre todo en personas que hacen poco o ningún ejercicio, y la presión arterial se eleva en relación lineal con el índice de masa corporal medio. A mayor obesidad, mayor cantidad de masa corporal, la presión arterial se eleva. Pero en la actualidad se hace énfasis en un síndrome descrito por primera vez hace menos de 45 años, el síndrome metabólico, que presenta aumento de la grasa abdominal, resistencia a la acción de la insulina en los tejidos y puede esto llevar a una diabetes mellitus, hipertensión arterial y alteraciones de los lípidos sanguíneos. El síndrome metabólico reúne 3 de los principales trastornos, factores de riesgo de la aterosclerosis: hipertensión, resistencia a la insulina y trastornos de grasa en la sangre, dislipidemia. 3 factores de riesgo altos, elevados, para la aterosclerosis. Si le sumamos la genética, son 4 de los más importantes. Y además un factor adicional que es menos importante, pero que es un factor de riesgo también para la aterosclerosis, que es la obesidad. En el estudio de Framingham, un estudio que pueden buscarlo, muy interesante, de muchos años. Framingham tiene ya muchos años que se mantiene haciéndose, un estudio que no se ha parado en muchos años. En este estudio se ha estimado que la obesidad es causa de al menos el 60% de los nuevos casos de hipertensión. Y ellos relacionan esta obesidad a que a que los obesos presentan mayor volumen de sangre circulante, mayor actividad del sistema nervioso simpático, tratando de eliminar la grasa acumulada. Nuestro organismo trata de quemar esa grasa y por eso activa el sistema nervioso simpático, activa el metabolismo. ¿Y qué es lo que hace? Aumentar la contracción de los vasos sanguíneos y aumentar la tensión arterial. Esto por vasoconstricción, por aumento de la actividad del sistema nervioso simpático. Y que también contribuye aumentando la frecuencia cardíaca, o sea, esta actividad aumentada del sistema nervioso simpático para quemar la grasa, disminuir el volumen de grasa, que va a hacer aumento de frecuencia cardíaca y produce vasoconstricción. ¿Esto qué hace? Elevar la tensión arterial. Aumento del gasto cardíaco y frecuencia cardíaca, 2 de los principales factores que elevan la presión arterial y aparecen en este síndrome. Apnea obstructiva del sueño, relacionada con la obesidad, que eleva también la actividad simpática y tiene periodos donde se deja de respirar durante el sueño. Hablaremos de ella después, cuando estemos hablando de causas.